¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen, que estén con nosotros esta noche de noticias, de información. Oiga, voy con este asunto, ¿no? Del narcoterrorismo. Es la primera vez que se presentan cargos por este ilícito en contra de un ciudadano mexicano involucrado con los cárteles de la droga. ¿Cuál es la historia? Y la vamos desmenuzando, si son ustedes tan amables. Eh, Padre e hijo, dice la nota de Ángel Hernández de Milenio. Pedro Insunza Noriega y Pedro Insunza Coronel han sido acusados formalmente de narcoterrorismo y apoyo material al terrorismo. Esto en la Corte Federal de San Diego, California, y por haber traficado toneladas de cocaína, heroína, metanfetaminas y fentanilo a los Estados Unidos como parte de sus operaciones al frente de la facción de los Beltrán Leiva en el cártel de Sinaloa. Ojo con esta línea, no la perdamos de vista y ahorita le explico por qué. En conferencia de prensa, autoridades federales aseguraron que se trata de la primera vez que se presentan estos cargos en relación con una operación de tráfico de drogas. A los líderes del cártel de Sinaloa ya no son los cazadores, son los cazados, serán traicionados por sus amigos, serán atormentados por sus enemigos y también se encontrarán aquí ante una corte en el Distrito Sur de California, apuntó Adam Gordon, este fiscal general del Distrito Sur de California, de una manera, ¿no? Muy, pues como usted lo acaba de escuchar, muy melodramática, muy al estilo Trump, ¿no? Muy estridente en realidad, que yo estoy convencido que cuando empiezan a caer, ¿no? En este tipo de diatribas, en este tipo de señalamientos, en este tipo de descripciones, en realidad son demasiada baba de perico. Esa es la verdad de las cosas. Pero ahorita lo profundizamos. A ver, en la acusación en poder del diario Milenio se incluye a 7 operadores del cártel, entre ellos a Insunza Noriega, alias el de la Silla y el Sagitario, a Insunza Coronel, alias Pichón. Se trata de 7 cargos por crimen organizado, narcoterrorismo, dar apoyo material a una organización terrorista, conspiración internacional para distribuir drogas y conspiración para lavar dinero. En el evento se explicó que a Pedro Insunza Noriega también se le conoce como el de la silla, debido a que se encuentra parcialmente paralizado tras un tiroteo con un cártel rival. En el documento además se señala a Javier Alonso Vázquez Sánchez, alias Tito, quien se encarga de laboratorios de drogas sintéticas de bodegas de fentanilo en Sinaloa, en México, David Alejandro Heredia Vázquez, alias Tano, Oscar René González Menéndez, alias Rubio, vigilan operaciones de tráfico de cocaína y lavado de dinero en Centroamérica. Daniel Eduardo Bojorquez, alias Chopper, que coordina la importación y distribución de drogas en Estados Unidos, así como la recolección y envío del dinero a México. Y finalmente, Elías Alberto Quirós, es un lavador de dinero que opera desde Costa Rica. Los documentos de la Corte los describen como líderes de una de las organizaciones más grandes, más sofisticadas de redes de producción de fentanilo en el mundo, en nombre de la facción de los Beltrán Leiva del cártel de Sinaloa. A ver, de acuerdo con las investigaciones en las que participó el FBI y la Unidad de Investigaciones de Seguridad Nacional, se detectó, fíjese bien, que en los años 2000, Pedro Insunza Noriega comenzó traficando cocaína colombiana por aire y por tierra a los Estados Unidos de forma masiva y ahora con su hijo ha traficado decenas de miles de kilos de fentanilo a Estados Unidos. Además, recordaron que el 3 de diciembre del 2024, autoridades mexicanas aseguraron más de 1.500 kilos de fentanilo en varias ubicaciones tras redadas en el estado mexicano de Sinaloa, vinculado directamente a los Insunza y su red de narcotráfico. El fiscal adjunto Joshua Miller detalló que a través de 3 años de investigaciones se detectó que los brazos de la red de los Insunza se extienden a países como Colombia, Panamá, Costa Rica, Honduras, Guatemala y México, y que sus drogas llegan a ciudades como San Diego, Los Ángeles, California, Phoenix, Arizona, Miami, Florida y Nueva York. Lo que dice es, los perseguiremos hasta que en última instancia encuentren su destino en una sala del Tribunal del Distrito Sur de California. Fue lo que aseguró también en conferencia Víctor Cuen, fiscal auxiliar ejecutivo del Departamento de Justicia. Insunza Noriega encabezó durante más de una década una red dedicada al tráfico de drogas, el lavado de dinero y actos de terrorismo relacionados con el narcotráfico, dice el Departamento de Estado. Según la acusación presentada el 10 de mayo del 2025 en una corte federal de Nueva York, su rol revolucionario hacia el liderazgo operativo y logístico de una célula criminal
dedicada a la importación y distribución de drogas, principalmente metanfetamina, cocaína y también, por supuesto, fentanilo. Esa es la información, esa es la nota tal cual, ¿no? Que se maneja en este tema. Ahora, ¿qué más podemos decirles sobre este hombre? Bueno, Insunza Noriega, el padre, comenzó a traficar una trayectoria delictiva como enlace financiero entre grupos del crimen organizado y estructuras de lavado de activos en México y Estados Unidos. De acuerdo con la acusación, su rol evolucionó hacia el líder operativo, logístico de esta célula criminal dedicada a la importación y distribución de drogas, y el expediente judicial señala que Insunza Noriega operaba desde México, pero tenía bajo su mando intermediarios y transportistas en territorios estadounidenses, utilizando empresas fachada y esquemas de contrabando altamente organizados. Su estructura también participaba en el cobro de extorsiones, el uso de violencia armada y el financiamiento de ataques contra autoridades rivales o grupos adversarios. Eso es lo que se da a conocer precisamente en torno a este personaje. A ver, ¿por qué le digo que siempre hay que tener mucha atención con este tipo de temas, con este tipo de decisiones que se toman en los Estados Unidos? De entrada, me llama mucho la atención que se le ubique a Pedro Insunza como miembro del cártel de Sinaloa. Todos sabemos que el cártel de los Beltrán Leiva, o la facción de los Beltrán Leiva, rompió con el cártel de Sinaloa, ¿no? Desde inicios bueno, en la segunda década de este siglo, si no mal recuerdo, en el 2011, si no estoy equivocado, cuando vino la captura precisamente del Mochomo, ¿no? Toda una historia, ¿no? Que vale la pena comentarla. ¿Por qué razón? Porque a final de cuentas, este, 2008, ¿no? Fue 2008 cuando fue detenido el Mochomo, ¿no? Uno de los hermanos Beltrán Leiva, y a partir de ese momento vino el rompimiento entre Joaquín el Chapo Guzmán y esa facción que era encabezada por Arturo Beltrán Leiva. Fueron años muy aciagos, no solamente en Sinaloa, sino también en otros puntos del país como Guerrero, como Morelos, zonas en donde los Beltrán tenían una fuerte presencia, pero había que sacrificar a uno de ellos por dos razones. La primera, para que no se salieran del Huacal, como ya querían hacerlo los Beltrán, no romper toda esa estructura en donde ellos son los que operan, los que deciden, sin entender que el jefe de jefes, pues no es ningún capo, son autoridades, son gobiernos, es un narco imperio. Los Beltrán nunca lo entendieron, quisieron jugarle al vivo, y desde arriba dieron la orden de sacrificar a uno de los dos. Finalmente se sacrifica al Mochomo. Esto provoca que Arturo Beltrán rompa con Joaquín el Chapo Guzmán, con quien había tenido pues una relación bastante fructífera durante muchos años, incluyendo el tiempo en que el Chapo estuvo precisamente en prisión. Arturo Beltrán Leiva, como todos sabemos, fue ultimado por la Marina, ¿no? Esto fue, si no mal recuerdo, en Cuernavaca, Morelos, en estos departamentos no tan lujosos, sumamente lujosos, y en donde la imagen del cuerpo totalmente acribillado de este hombre, pues recorrió completamente eh, las portadas de los diarios nacionales e internacionales, particularmente por la forma en cómo fue presentada, ¿no? El cuerpo de Arturo Beltrán, incluso sin pantalones, cubierto completamente de billetes, ¿no? En un mensaje directo a lo que estaba pasando al interior precisamente del narcotráfico, tanto nacional como internacional. Eso, lejos realmente de tranquilizar las cosas, las vino a agudizar, sobre todo porque ya había una alianza con los Zetas, quienes no dejaron pasar la oportunidad, por supuesto, de avanzar sobre los territorios que eran controlados por los Beltrán Leiva. Hay un detalle que también me parece muy importante destacar, el caso de Héctor Beltrán Leiva. Héctor Beltrán Leiva
era un personaje clave en Guerrero, particularmente en Acapulco, con relaciones con empresarios de Acapulco, con relaciones precisamente con diversos apellidos en el puerto, apellidos involucrados en cuestiones marítimas, en cuestiones turísticas, en cuestiones, por supuesto, también de generación de recursos naturales. Ahí estaba Héctor Beltrán, un hombre al que se le daba picaporte de políticos, así como también de gente de dinero, y que sin embargo, cuando cayeron de la gracia, ¿no? Digámoslo de esta forma, los Beltrán de las autoridades, pues ese paseo para Héctor Beltrán, ese reconocimiento como tal, fue desapareciendo hasta tal grado de que tuvo que esconderse en otras regiones mientras se llevaba a cabo el enfrentamiento directo con sus antiguos socios. Pero el caso concreto de los Beltrán Leiva siempre se ha manejado de una forma muy particular, ¿no? Por supuesto, algunos dicen, García Luna le dijo al Chapo, hay que sacrificar a uno, y pues el Chapo dijo a este, ¿no? En las novelas o en las narcoseries te hablan que fue a cambio del hijo del Chapo Guzmán. Yo insisto en mi speech, le soy honesto en mi discurso. Para mí es tan simple como una reconfiguración. O sea, el Estado necesita caras, necesita detenciones, necesita cuerpos, necesita, por supuesto, mostrar que está haciendo algo para que haya una población engañada, sometida ideológicamente, y que sienta que realmente está cumpliendo con su deber, que realmente está combatiendo el flagelo de las drogas, cuando en realidad lo único que está haciendo es administrarlo, en el mejor de los casos, no, sino es que utilizarlo también, instrumentalizarlo también para someter a esa misma población. Y en ese sentido, ¿por qué le cuento todo esto? Porque a final de cuentas, Insunza en realidad era de la facción estos Beltrán, que desde esa época no estaban en el cártel de Sinaloa ya como tal. Desde esa época ya había diferencias y ellos forman parte del legado del Chapo Isidro. El Chapo Isidro fue un personaje que asumió, digámosle así, el papel de los Beltrán, particularmente en una zona de Sinaloa. Ahí es donde el Chapo Isidro empieza a tener cierta influencia y se enfrenta a Joaquín el Chapo Guzmán y le sobrevive al poderío del cártel de Sinaloa, entre otras cosas porque no les interesó acabar con él, porque conocía el terreno, porque supo moverse de cierta manera, ¿no? Y porque el cártel de Sinaloa tenía otro tipo de pendientes, entre ellos, claro, lo que tenía que ver con los Zetas, pero sobre todo el pendiente de estar operando a favor de las autoridades del gobierno de Felipe Calderón y de las agencias norteamericanas. Entonces, esta gente era de los Beltrán y a la vez de la herencia de del Chapo Isidro. No era como tal del cártel de Sinaloa, y eso es ahí ya donde me comienza a brincar un poco toda esta discusión, porque es ahí donde yo digo, a ver, si estás yendo en contra de todas las estrategias, de todas las ramificaciones, si estás yendo en contra de una organización a que tú consideras de terrorismo, pues deberías de tener todos los datos certeros, deberías de tener los datos claros respecto precisamente a las responsabilidades de cada uno de ellos, porque de otra manera más bien parecen campañas mediáticas, parecen más bien fuegos artificiales, ¿no? Esa es la realidad de las cosas que no buscan, que yo estoy convencido de que jamás lo han buscado, así de sencillo, pero habrá todavía algunos perdidos que creen que sí, no, que Estados Unidos pues jamás ha buscado en realidad detener el mercado de las drogas. ¿Dónde veo yo? Y ya de entrada se los digo, ahí yo ya veo una pata floja, es decir, sí, son el cártel de Sinaloa. Pues no, realmente era el cártel ya lo de los Beltrán, por el tiempo que están hablando de los 10 años, ¿no? Que se involucró esta gente de Insunza con los Beltrán Leiva, con el Chapo Isidro, ya no era el cártel de Sinaloa. O sea, ya no era perteneciente a ese grupo. Entonces, no, es otra vez instrumentalizar a una organización criminal creada por ti mismo para justificar tus fines. Y no dejemos de lado, no dejemos ningún sentido de lado, que se inician estos juicios por tema de terrorismo y demás, que pueden tener implicaciones en nuestro país, que pueden tener implicaciones en el día a día de nuestro país, ¿no? Que pueden tener implicaciones en las relaciones entre ambos gobiernos, que pueden tener implicaciones en la manera en cómo Estados Unidos quiere presionar, quiere operar la mal llamada guerra en contra de las drogas, justificándose sobre todo para imponer otro tipo
de intereses y otro tipo de estrategias que están más relacionadas con, lo hemos dicho, despojo de recursos naturales que realmente con la detención o aniquilación de los famosos cárteles a los cuales, ¿no? De una u otra forma, este, pues ha venido beneficiando, ha venido eliminando conforme a sus propios intereses. Ahora, es importante decir que ya está Ron Johnson como ya rindió protesta como embajador de México, como embajador de Estados Unidos en México. El diplomático Esteban Moctezuma dio la bienvenida a Ron Johnson tras tomar protesta como nuevo embajador de Estados Unidos en México durante un evento en Washington, D.C. y ante el vicepresidente J.D. Vance. Al evento asistió el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, quien aprovechó para dar la bienvenida al diplomático estadounidense y además aseguró que el embajador norteamericano pues está dispuesto a fortalecer la relación con México. Bienvenido a México, Ron Johnson. Acudía a la protesta del embajador designado a México, quien reiteró apertura y disposición para fortalecer nuestra relación bilateral. Lo hemos comentado en otras ocasiones, Ron Johnson no es un hombre que se caracterice por su inteligencia, ni por su capacidad estratégica, ni mucho menos. Es un tipo con una visión totalmente punitiva, es un tipo con una visión totalmente G.I. Joe, totalmente de la CIA, ¿no? Con todo lo que esto implica por los vínculos históricos de la CIA con los cárteles de la droga, por la brutalidad con la que opera la CIA, y fue uno de los grandes impulsores del modelo Bukele, ese modelo que algunos desearían, aspiran a que se aplique en México. ¿Por qué? Porque a final de cuentas es la derecha gobernando, es la derecha aplicando la ley, en pocas palabras, engañando a la gente de que está avanzando en términos tan sensibles como la inseguridad, pero en realidad controlándote por otros asuntos que ya hemos repetido en varias ocasiones en esta cápsula. Entonces comienza una etapa muy complicada, comienza una etapa difícil en muchos aspectos. Claro, todo dependerá de las capacidades diplomáticas que se tengan, dependerá de la firmeza con la cual tú operes, pero tal y como lo han dicho diversos analistas, van a ser 4 años muy difíciles, van a ser 4 años muy complicados, van a ser 4 años en los que en realidad nos vamos a topar, ¿no? Con una presión constante por parte de Estados Unidos, en donde Estados Unidos va a estar buscando pretextos de cualquier índole para tratar de avanzar en su agenda intervencionista. Hay voces que dicen no veo al ejército norteamericano cruzando la frontera. Tal vez no, pero sí en un aspecto intervencionista de influir en toma de decisiones, de influir en estrategias, de imponer consideraciones a favor de sus transnacionales, de mezclarse directamente en la extracción de distintos recursos. Eso Estados Unidos lo sabe hacer muy, muy, muy bien. No, sin embargo, yo no descartaría la primera opción y no la descarto porque, insisto, este Estados Unidos es diferente a lo que hemos visto antes. Es un Estados Unidos sin filtro, es un Estados Unidos sin ningún tipo, sí, sin ningún tipo de limitante. O sea, no es un Estados Unidos que podamos pensar que cuida las formas porque no le interesa cuidar las formas. La realidad es que es un Estados Unidos que está convencido en todos los sentidos que es lo que tiene que hacer, cueste lo que cueste. Y en ese marco, México, como otros países de América Latina, pues es parte fundamental para ellos, para mantener lo que es, digámoslo, claro y conciso, ¿no? Lo que es una hegemonía completamente regional. ¿A ustedes qué opinan? Como siempre, un gusto, como siempre, un pero verdadero placer. Gracias, pulgares arriba, ya lo saben, déjenme sus comentarios, sus puntos de vista y nos vemos en un ratito. Super chat y super gracias. Gracias.